Se me está oyendo la olla, que en el fondo lo que yo quería hablar es que lo que hay que hacer es el cambio de comportamiento, ¿no? Y el cambio de comportamiento, para hacer el cambio de comportamiento hay que hacerlo porque las diferencias que existen entre los profesionales son muy notables. El sistema, que esto es el comportamiento, esto es la gráfica de comportamiento en el cual se ve la relación entre la actividad y los costos, no tienen un comportamiento de bisectriz, es decir, no funciona porque cuando hay uno de actividad hay uno de consumo y cuando hay dos de actividad hay 5 de actividad y 5 de consumo. No, funciona de esta manera. Tenemos los profesionales como el A, que tienen un enorme volumen de actividad con bajos costos, y el profesional B, que tiene una baja actividad con altos costos. Los sistemas de medición que utilizamos, las carteras de servicio que se utilizan en España, desde el año 90-91, jamás han conseguido medir más allá del 8 o el 10% de la realidad. Por tanto, si uno tiene que manejar una nave sanitaria y sabe que del timón solamente tiene el control del 5 o del 8%, ¿cómo decimos que va la nave? Esto se produce porque hay claves de competencia clínica y de competencia organizacional, que es donde está la madre del cordero. Esta es la medición sobre prácticamente 1000 profesionales, cada uno de esos puntitos es un profesional, y tienen aproximadamente compilados unos 120.000 registros cada uno de esos puntitos, ¿no? Esto se hace mensualmente y da una información anual en un cuadro de mandos que es el diagrama X. Estamos mirando en la parte estamos representando la actividad y los costos, y estamos viendo en el punto medio de los ejes, es donde cruza, diríamos, la actividad media y los costos medios. Los profesionales que están en esta parte de arriba son los que tienen una actividad más alta que la media, ponderado por habitante, y los que tienen más costo están a la derecha. Esta es una distribución normal, pero nos muestra 4 subpoblaciones profesionales que no tienen nada que ver, y por eso no funciona el sistema. Son 4 mundos totalmente distintos. Tenemos un cuarto de profesionales que son los que hacen más por menos, otro que hacen más por más, menos por menos y menos por más. Estos individuos no se parecen en nada, las políticas que se aplican con cada uno de ellos no tienen nada que ver. Las diferencias que existen de coste-efectividad van casi de 0 a 800, hay 800% de diferencia, y la media de este cuadrante con el resto es del 350%. ¿Cómo puede distinguir un sistema en sus profesionales, y lo que estamos hablando de que tenemos que generar una modificación de comportamientos y una motivación, cómo podemos diferenciarlos cuando estamos solamente midiendo por los costes? Aquí estamos comparando dos personas que son perfectamente iguales por los costes. Es lo mismo el excelente que el individuo inaccesible, el que cierra la puerta a sus pacientes. Los dos son considerados lo mismo. Hay una pequeña diferencia, uno hace un 80% más. Y en este caso House, que es el que está ahí arriba, pues es perfectamente comparable con el más bandolero de los profesionales que tenemos, ¿no? Porque por costos los dos son muy altos los costos, ¿no? El sistema incluso hemos conseguido medir, graficar tridimensionalmente. Esta es la misma gráfica, la tumbamos la gráfica y la ponemos en 3D, y estamos representando el esfuerzo que desarrollan cada uno de los grupos. Estamos viendo que el grupo A, que sería la parte de las montañitas del fondo, a la izquierda, el grupo A generan un esfuerzo más alto en general, el grupo A y B generan un esfuerzo bastante más alto, como 6 o 7 veces que los demás. Dicho de otra manera gráfica, son los que están en el río contracorriente. Diríamos, los que están en el grupo C son los que se han metido un rebufo, y los que están en el grupo D van cuesta abajo más o menos y sin frenos, ¿no? Hay que decirle de alguna manera a los houses, hay que decirles, pero hombre, alma de cántaro, trabaja como los otros que consiguen el doble de efectividad que tú. Pero para poder hacerlo esto, para poder plantear, como bien comentaba Joan, se necesita un estilo de orientación, una orientación distinta, porque todo está sesgado, no hay sistema de información que no genere además sesgo, no existe. Entonces es muy importante definir a priorísticamente cuál es tu estilo de orientación. Hay 3 opciones: hacer lo mejor, hacerlo bien o hacerlo mejor. Nosotros hemos decidido usar la última. La última es hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque nos fiamos más de la intuición que de los sistemas de información, de las guías clínicas o de los protocolos. Entonces, nuestros mejores profesionales normalmente lo que utilizan es la intuición, es decir, se saltan los procedimientos para hacer las cosas bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es imitarles. ¿Cómo lo has hecho? No sé, pero como este. Entonces, utilizamos el hacerlo mejor. Vamos a poner un ejemplo de qué pasaría si lo hacemos bien. Aquí tenemos un ejemplo en el que hemos medido 100.000 hipertensos año, según el control de 100.000 hipertensos año, dependiendo del número de tomas de tensión a lo largo del año.
La cosa va desde 0, que es un 8% de pacientes a los que no les tomamos, hasta 66 controles año. La media está, o la mediana está aproximadamente en un 6. Pero entonces podríamos tener estas dos opciones. La opción verde, que diría cuantos más controles le hacemos a la población, a los pacientes hipertensos, más baja la tensión, diríamos va la cosa bien. O la cosa roja, que diríamos cuanto más veces le tomamos la tensión, sube la tensión, va la cosa mal. O nosotros les tomamos la tensión a los que están más malitos, y esta es la explicación. Pero esta es la realidad, no tiene nada que ver. Es decir, es una recta regresión horizontal, da lo mismo tomarle 2 que 22, pero cuando nos aplicamos el procedimiento, cuando lo que hacemos es seguir el procedimiento, hacerlo bien, pues efectivamente le tomaremos 30 a 40. Estos son, en una comunidad como esta, varios cientos de miles de consultas al año. Y en un país como este son no sé cuántos millones de consultas inútiles y no productivas. ¿Qué pasaría si el objetivo fuera hacer lo mejor? Y aquí están nuestras maravillosas guías clínicas. Esto es un estudio sobre 278.000 pacientes año, 278.000 hipertensos sobre 1.251 cupos certificados. Tenemos un sistema de certificación de la información con más de 120 criterios. Entonces, esta información, esta es la realidad. Nuestros pacientes se comportan de esta manera. Esta es la curva de tensiones sistólicas y la curva de tensiones diastólicas. Y esta es la realidad internacional. España está el tercero en la mejor situación de mortalidad cardiovascular. Estamos en una buena situación. Y esa situación está con esto, con esta. Pero, sin embargo, nosotros podemos hacer aquí un planteamiento, de decir, ¿qué es lo bueno o qué es lo mejor? Pues tener una tensión de 140-90. Pues si esto es así, nosotros de repente encontramos que tenemos un 60% de fracaso y un 40% de éxito. Perdón, un 60% de éxito y un 40% de fracaso, lo que supondrá una serie de políticas, que las políticas básicamente es gasto farmacéutico. Pero podemos decir esto también, que la tensión correcta es 120-80. Entonces, de repente, la misma realidad, con los mismos indicadores de resultados finalistas, que se nos mueren igual los pacientes, resulta que tenemos un 90% de fracaso. ¿Qué supone un 90% de fracaso? Primero, la decepción de todos, médicos y enfermeras. Nos cortamos los venes, somos unos mantas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meterles muchos más, 14 medicamentos a cada uno, lógicamente, porque hay que lograr el éxito. Pero es que, curiosamente, es de la misma realidad que tener el 90%, está mal el numerito de abajo amarillo, es 160-90, es lo mismo, es la misma realidad si consideramos que tenemos el 160-90. 160-90 tenemos el 90%. Entonces, ¿qué es lo que hacen el comportamiento de los profesionales excelentes? Normalmente son heterodoxos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguirles a ellos. ¿Y cómo salimos de esta? Salimos con el Business Intelligence, ¿no? Que es lo que estamos. Y ya hemos aprendido que cómo se traduce el Business Intelligence. Que no es como el Black Power, ¿no? Que Black Power no significa negro poder, sino que significa poder negro, ¿no? Pues el Business Intelligence tampoco significa el negocio de los listillos, ni el negocio de los espabilados, ni significa que las TICs son el negocio del siglo en el cual nosotros, tanto profesionales, gestores y tal, estamos abocados al desastre, porque unas cantidades infumables de dinero y tenemos muy poca información. Pero ¿qué es el Business Intelligence? Es una herramienta valiosa al servicio de la inteligencia aplicada al negocio. Esta parte de la inteligencia ya sé lo que es porque se la leía a Cipolla. Y entonces dijo que inteligente es aquel que gana él y que ganan los demás. Pero fijaros las diferentes composiciones que puede tener. La que hay que perseguir denodadamente es al estúpido y al gángster, básicamente, ¿no? Pues bueno, ya sabemos lo que es ser inteligente, algo que funciona para bien de todos. Pero ¿cuál es el negocio? Entonces también aprendí que en el lío este de cuál es el negocio, pues que fíjate lo que puede ser el objetivo, atender, asistir, entretener, la enfermedad, la visita extremada expresada, tiene que ser solamente aquella que permita que vibre, que reverbere el profesional, porque se acerque a la esencia de lo que era el sistema sanitario. ¿El sistema sanitario qué era? No era más que existía el sistema sanitario porque había problemas para resolverlos. Pues ya está. Pues ya está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resolver las necesidades existentes de los pacientes de un adulto responsable, habitante, ciudadano. Entonces, cambia radicalmente nuestro punto de vista, porque ya no basta el decir, no, yo hago las cosas bien. No, usted no hace las cosas, usted hace las cosas sobre lo que tenía que hacer. Y además empezamos a trabajar con una serie de tasas. Esa tasa de eficiencia, que es lo resuelto partido por lo existente y partido por las perras, sería entonces el objetivo. Si ya tenemos esto, ya sabemos a dónde vamos. Y podemos decir que todo lo que es productivo me acerca a la meta y lo improductivo me aleja. Por tanto, solo nos queda centrarnos en la herramienta valiosa, que sea información y que no sean datos.